Vamos a comenzar acá. Listo. Perfecto. Hoy día vamos a retomar un tema que estaba pendiente, que es cómo hacer la gestión de los datos que son correspondientes a campo fecha, ¿ya? Ahora, en términos generales, podemos decir de que hay distintas formas de ingresar o de tener acceso a fechas, ¿no es cierto? Ya sea fecha de nacimiento, fecha de vacunación, cualquiera sea la fecha. Y los formatos más habituales están en la columna A, por ejemplo, la variable que llamé aquí fecha 1, donde, ¿no es cierto?, son datos diarios del 1 de enero del 2001, 2 de enero del 2001, etcétera. Como también pudieran estar en el formato que está aquí indicado en fecha 2, 1-1, 2001, 1-2, 2001. Se fijan entonces, hay distintos datos de las distintas fuentes, muchas veces vienen... ¿Se quedó congelado Sergio? ¿Aló? ¿Aló? A ver. Se quedó Sí, se congelado había la voz. cortado, pensé que eran mis computadoras. ¿Ahora? Ahora sí, otra Ahora vez bien. se escucha. Ya. Perdón. Lo que estaba diciendo, digamos, de que hay distintos formas de ingresar fechas en las distintas bases de datos o en las distintas fuentes que se están accediendo para hacer finalmente los análisis. Mencionaba, ¿no es cierto?, el tipo que está en la columna A, y ustedes lo pueden observar, o puede estar ingresado como está indicado en la columna B, con la variable que dice fecha 2, o también están como en la columna 3, ¿no es cierto?, que sería 2001, 11, o también como está indicado en las columnas D, E y E, que muchas veces está separado el campo día, mes y año. Entonces lo que vamos a ver en esta primera parte de la tarde es cómo estandarizar estos distintos tipos de fechas a través de lo que nosotros llamamos la gestión de los campos fecha, ¿ya? Entonces, en este ejemplo que está aquí, están estas variables, vean ustedes la variable fecha 1, voy a volver atrás, la variable fecha 1 está en un formato de carácter, string, ¿ya? La variable fecha 2 también está en un formato de carácter, string. El formato de la fecha 3 es long, por lo tanto es numérico. Lo mismo que el formato de día, mes y año que están en formato numérico. O sea, estas dos primeras columnas que están aquí, la A y la B, están en formato de carácter, ¿ya? Y estas otras columnas de la C, la D, la E y la F están en formato numérico, que es lo primero que uno... Se cortó de nuevo. No se escucha. Se cortó de nuevo, sí. Está teniendo problemas Sergio con la Sí. señal. Debe ser porque está en el hospital. Le voy a decir que la cámara la saque para que pueda tener mejor retorno. Exacto, sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Podrías quitar la cámara, Sergio, para que tenga mejor retorno? Ah, Se está cortando mucho. eso voy a hacer. Todavía está activa la cámara. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Bueno, estábamos, ¿no es cierto?, con estas variables. Lo que habíamos dicho recientemente era que estas distintas formatos de fecha pueden venir en formato carácter, como lo que se indicó en la primera columna de la lámina anterior. También en formato carácter, como la segunda columna del formato anterior, o en formato numérico, como eran las columnas 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cada caso, cada uno de los casos, cómo le tenemos que indicar nosotros a nuestro amigo Stata el trabajo de estas variables. Para el caso 1, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es crear esta variable de formato fecha. Recuerden que en la columna 1 la fecha está ingresada como carácter
1-Jan-01, 1 de enero, etc. Así están los datos originales. ¿Ya? Lo que vamos a hacer a continuación es fijarnos, ¿no es cierto?, de que lo primero que va aquí en este formato, pues, a pesar de ser carácter, que los primer números corresponde al día, que la segunda columna aquí de datitos corresponde al mes y que el tercero corresponde al año. Entonces lo que vamos a decir es que vamos a generar una variable que vamos a llamar fecha 1 con formato fecha, usando un comando de stata, digamos, una función de stata que se llama date. ¿Ya? Entonces esta función date nos va a permitir nosotros transformar esta variable que también hemos llamado como fecha 1, que estaba en numérica, a formato fecha, y le tenemos que indicar aquí cómo están ordenados los datos de ese formato. Dijimos que era lo primero que estaba en la primera parte del formato, era el Día. día. Yeah. El segundo era el mes, y el Mes. tercero es el Año. año. Y le puse aquí 2099 para que asuma que esto es 2001, 2002, 2003, etc. ¿Ya? Entonces, vean ustedes una instrucción bastante sencilla, pero que nos va a permitir generar una nueva variable que se llama fecha 1-ff. Le puse ff por formato fecha. Y una vez que se ejecuta, entonces, después que se ejecuta, eso va a crear una variable de tipo numérica. Por lo tanto, a continuación, este es un procedimiento de dos pasos. Hay que indicarle entonces al programa de que cuál es el formato con que está esta nueva variable que se llama fecha 1-ff. Entonces le decimos el formato de esta nueva variable, fecha 1-ff, es TD, time para datos diarios. Le coloco porcentaje TD y va a entender, digamos, de que esto va a ser en formato fecha para datos que están recolectados en forma diaria. ¿Está claro? Es un procedimiento de dos etapas. Primero genero la variable y una vez que hemos generado la variable, le indico cuál es el formato que tiene la nueva variable. Si nosotros después hago yo una descripción de esta nueva variable, fecha 1-ff, nos damos cuenta de que es numérica y que tiene formato TD, tiempo día. ¿Alguna pregunta? Si tenés que recolectar de años anteriores, le pones, si fueran de 1900, tenés que recolectar previo, le pones, o sea, 2000 le pusiste para poner de aquí, a partir del año 2000. Exacto, porque estos datos eran del 2000. Bien, bien. Por ejemplo, 98, 99 datos anteriores, le podríamos puesto 1900 o algo así, ¿no? Ahora, para el segundo caso, Disculpe, Sergio. ¿sí? ¿Y qué pasa si no le ponías eso? El número, Si no le 2099. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, datos de 1900. Uy, se fue otra vez el sonido. Adelante, después lo omití y funcionó igual, la verdad. ¿Ya? No se te escuchó, Sergio, se te fue la señal. Ya. ¿Ahora? Sí, a ver, sigue hablando. Sí. No, lo que digo es que se puede omitir. Yo hice el ejercicio de omitirlo y funcionó exactamente igual. ¿Ya? Si uno omite después este 2099, después de la coma, va a funcionar igual. Ahora, en esto de los de DMY, ¿tiene que estar así en mayúscula, tal cual has puesto? Sí, eso es propio del programa. Y otra curiosidad, ahí cuando pones fecha -1, ese es un nuevo nombre, ¿no? Porque no hace referencia a la variable que estás creando. No. Esta es la fecha que está, fíjate, a la mano izquierda tuya, es el nombre de la variable original. Ah, ok. Estoy tomando la variable original, que es fecha -1, la que está acá, ¿no es cierto? La ves a la mano izquierda, me imagino. Sí. ¿Ya?
Y a esa variable, fecha-1, le estoy aplicando la función date, Ok. que tiene esta forma, y generando, digamos, a partir de eso, la variable que se llama fecha-1-ff, que es la que va a quedar definitivamente con formato fecha para los análisis. Ok, Buena la pregunta. gracias. Buena Sí, la pregunta. Rosalba Sí. también tiene una pregunta. A ver. Con estos comandos en el editor de datos, ¿cómo queda? ¿Me está generando una nueva columna y queda igual? Genera una nueva variable. En este caso, ¿cuál es la nueva variable que genera? Fecha-1-ff. Ya, y es los mismos datos, 1 rayita January 01. Solamente me cambia que el formato. ¿Cómo reconoce el Stata? Yo lo reconoce como TD, pero sí Porque una estructura. lo reconoce porque en la segunda línea estamos diciendo de que esta nueva variable que creamos, fecha-1-ff, tiene formato de fecha, tiempo, día. Este porcentaje TD le indica al programa de que esta nueva variable, fecha-1-ff, tiene ese formato de fecha. Sí. Para el análisis después, la variable original, fecha-1, no nos va a servir porque no va a entender que son caracteres. No lo entiende. Ok. Vamos al Gracias. otro. En este segundo ejemplo, Se fue de nuevo. ¿qué es lo que está primero? Mes. ¿Qué tenemos primero acá? El mes, ¿cierto? Después el día y después el año, a diferencia del anterior. Entonces, nuevamente vamos a ocupar la función date. Pero a diferencia del anterior, ¿cuál es la diferencia con el anterior? ¿Alguien la puede identificar? ¿Cuál es la diferencia con el anterior? El orden. El orden. Primero era día, mes y año y ahora es No hay mes, día y letras. año. Mes, día y año. Claro. Ahora es mes, ¿no es cierto? En la función date, le indico aquí que el primer número es mes, que el segundo número es día y que el tercer número es año. En cambio, en el anterior, le indicábamos, ¿no es cierto?, que el primer número era día, el segundo número era mes y el tercero era año. Esa es la precaución que hay que tener, que hay que fijarse bien cómo está registrado el dato original, ¿no? Entonces, generamos esta nueva variable, fecha2-ff, le aplicamos la función date, ¿a qué variable? A la variable original que se llamaba fecha-2, que es la que está aquí en la columna B a la mano izquierda, ¿no? Y una vez que la generamos, entonces nuevamente le tendremos que dar el formato para que entienda, digamos, qué formato fecha. Si hago una descripción de esta nueva variable, me queda entonces que el display del formato es porcentaje TD, ¿no? Ojo que los formatos fecha pueden ser M. Si usted tiene los datos mensuales, entonces te podría tener porcentaje TM, para que quede en formato mes, ¿ya? También lo podría hacer en cuatrimestre, también le podría colocar porcentaje TQ. No, hay distintos formatos dependiendo de cuáles sean los datos que usted va a utilizar. En el caso 3, ¿qué es lo que tenemos en el caso 3? Vean ustedes, dice 2001-0101. 2001-0201. ¿Cómo están los datos ahí? ¿Qué es lo primero? El año. El año. Día y Después, mes. año, Mensuales día y mes. están. El Día y mes. mes. Claro, día, año, mes. sí, año, día y mes, pero está en formato numérico, a diferencia del otro. ¿Ya? Entonces aquí el paso inicial que hay que hacer es transformar esta variable que está en formato numérico a una variable de string, de carácter. Entonces el comando es
toString, convierta a una variable de carácter. La variable original es fecha-3, la F con mayúscula, y que le digo que me genere, entonces a partir de eso, una nueva variable que la voy a llamar fecha 3. Entonces la fecha 3, ¿qué va a contener? ¿Qué debiera contener? Año, día y mes. Exactamente lo que estamos viendo aquí, pero como carácter, no como número. ¿Ya? ¿Por qué es necesario eso? Porque ahora le vamos a aplicar nuevamente la función date, ¿no? Entonces le vamos a decir a la función, le vamos a aplicar la función date ¿a quién? La variable que se generó. Que la variable que se generó en el primer paso, ¿correcto? Es la variable que se generó en el primer paso, que tiene año, día, Año, día y mes. mes. ¿No? Y a lo que me faltaría es indicar después el formato. Y una vez, ¿no es cierto?, que hemos hecho eso, hacemos nuevamente el display de esta nueva variable, fecha 3-ff, y vemos que está debidamente creada. ¿Ya? Cuando ustedes repitan este ejercicio en el Stata, porque tienen todos los materiales como para hacer, le van a tener que ir apareciendo que se generó, que no hay errores, todo eso, ¿no? Les va apareciendo. No lo puse aquí yo en la presentación, pero a ustedes les va a aparecer cuando hagan el ejercicio. Que lo pueden rehacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sergio, yo tengo una pregunta. Si no quisiéramos utilizar los comandos de memoria, porque al fin y al cabo todos estos comandos en algún momento o los escribimos en algún lado para que no se nos olviden, o difícil alguien se los aprende de memoria, pero si el Stata puede también ayudarte a hacer eso desde las funcionalidades que tiene, para ver cómo lo hace el Stata. Sí, en los menús también tiene la opción de creación de nuevas variables, ¿no? Sí. ¿Lo vamos a ver eso con el Stata o solamente vamos a ver los comandos? No lo pensé para hoy, pero lo podemos ver en la próxima sesión. Ok, gracias. Sí. Ahora, son estas tres cositas nada más, en realidad tampoco es mucho, ¿no? Más bien 4 por la que viene, no es mucho. Uno siempre tiene que tener ¿no es cierto?, su librito de ayuda, y lo que yo siempre recomiendo de que se vaya generando su librito de ayuda para uso posterior, ¿no? De ayuda Sí. de comandos. Sí, con las variables que son básicas como tiempo, Sí. edad, fechas, es claro tener un, Sí. un manualito, una guía, un manual de bolsillo ahí para Sí. sacarlo. Sí, sí. Hace que eso sea más rápido el proceso. Ahora tenemos esta situación donde en una variable tenemos día, en otra variable tenemos mes y en otra variable tenemos año. Todas numéricas. Aquí tienen que ser todas numéricas, ¿ya? ¿Ya? Formato numérico, cada una de estas variables, la variable día, la variable mes y la variable año. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a generar ahora una nueva variable que vamos a llamar fecha 4-ff, usando otra función del Stata, que es una función MDI, mes, día, año. ¿Ya? Entonces, si nosotros le decimos que queremos generar esta variable, indicando, digamos, le deberíamos indicar cuál es la variable que contiene el mes. Bueno, aquí la variable que contiene el mes, ¿cuál es? Se llama mes. ¿Cuál es la variable que contiene día? En este caso particular, ¿cómo se llama la variable? Se llama día. Y la variable que contiene año, que en este caso también se llama año, ¿cierto? Entonces le digo simplemente genere fecha 4-ff usando esta función que es MDI, mes, día, año. Y al interior, separado por coma, coloco el nombre de la variable que tiene el mes, coloco el nombre de la variable que contiene día,
y coloco el nombre de la variable que contiene año. ¿Qué me falta? El formato, ¿cierto? Recuerden que en este proceso de creación de variables, uno la genera primero la variable y después le tiene que indicar cuál es el formato. Y vemos que esta nueva variable está bien creada, donde está aquí el formato en tiempo día. ¿Alguna pregunta sobre esta opción? Sergio, una Sí. consulta. En el caso que importemos una base de Excel en donde ya tiene un formato fecha, en el Stata, ¿se va a mantener? Ah, esa es una buena pregunta. Si tú en el Excel la variable fecha la tienes definida con formato fecha, en el Excel Stata lo va a reconocer. No hay que hacer nada. Ok. ¿Sí? No hay que Pero hacer nada. Porque en ese caso creo que es más fácil arreglar el Excel. Bueno, cada cual podría trabajar de la mejor forma. Lo que pasa es que estamos buscando los procedimientos cuando estamos utilizando Sí, sí. distintas fuentes, ¿no? Claro, entiendo. Gracias. Sí. ¿Alguien más parece que quería hacer un comentario? sí, no, justo que yo, de repente en la práctica lo vamos a ver, porque yo justo exporté a Excel y por eso estaba interesado, porque en Stata me lo reconoció como string, no sé, de repente hay un paso que obvié en Excel o en Stata. Es probable que en el Excel la columna donde está la fecha haya estado definido con formato general y no con formato fecha. Ok. ¿Ya? Entonces yo sugeriría que en ese caso particular revise el Excel original y en la variable donde está tu variable de fecha le coloques que es formato fecha y después en la importación ya no hay que hacer nada porque lo va a reconocer de inmediato. Okay. Y doctor, disculpe, después vamos a ver cómo procesar estas fechas, cómo tabular por fechas o hasta cómo restar para contar días, de repente restando una ¿Sí? fecha y otra, inicio y fin, nos sale el número de días. ¿Eso? Uh-huh. Sí, una vez que tú tienes las fechas, si tú quieres generar diferencia de días, simplemente coloca genere diferencia de día igual fecha 1 menos fecha 2 y ya está. Okay. ¿Eso lo vamos a ver en algún taller o eso ya cada uno? Tampoco lo tenía pensado, pero sí vamos a ver un poco más cuando hagamos el análisis descriptivo de series de tiempo, ¿ya? Ok, gracias. Ahí vamos a retomar nuevamente la utilización de los campos fecha, ¿no? Para el análisis descriptivo de la serie de tiempo. Pero claro, como estas son variables, vean ustedes que si te fijas aquí, el tipo como se almacena la variable es numérico, porque dice float. ¿Lo ves? ¿Ya? Y que está en formato fecha. Por lo tanto, si yo quiero sustraer, por ejemplo, la fecha de la entrevista menos la fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Y eso después lo divido por 365.2, me va a quedar entonces la edad en años, ¿no? Porque es como cualquier suma y resta de variables, nada más. Porque el tipo de almacenamiento es numérico. Sergio, ¿eso no lo podrás agregar en la presentación para cuando la Voy subas? a agregar un par de ejemplos. Sí. Así ya los tenemos ahí para, o sea, ya teniéndolos ya los podemos comenzar a probar. Sí, lo voy a incorporar en esta misma presentación en una nueva versión. ¿Preguntas? Sí, ¿Más preguntas? yo tengo una duda. Sí. En la creación de la variable del caso 2. No sé si podemos regresar. Ahí ¿Aquí? está. Va, ajá. Entonces, por ejemplo, se genera la nueva variable de fecha 2-FF. La nueva variable es fecha-2, ¿verdad? Y a esta nueva variable. No. La que es nueva es fecha 2-FF, ¿verdad? Sí, porque estás aplicándole al dato original, que tal vez si te fijas en la columna B aquí, la variable original se llama fecha-2. Sí, A esta variable, fecha-2, le estoy aplicando la función date.
para que me la transforme en fecha. Y esa nueva variable que se genera mediante la aplicación de la función date a la variable original, esa nueva variable se llama fecha 2-ff. Ujú. Ah, ok, sí. Y a la nueva variable es a la que le aplico el formato, ¿verdad? De porcentaje TD. Claro, 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 a la variable creada como fecha ya, exactamente. Gracias, gracias. Sí. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno. Vamos a pasar a otra presentación ahora. Y con esta presentación que viene a continuación, vamos a dar por finalizado esta unidad de análisis descriptivo exploratorio. Y aquí está. Entonces vamos a hablar aquí del análisis, porque habíamos hecho hasta la semana antes a la anterior, análisis descriptivo. Entonces asociar dos variables, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo asociar una variable cuantitativa con una cualitativa. Ejemplo, quisiéramos asociar sexo con niveles de colesterol. ¿Cómo pudiéramos nosotros, a ver, alguien me puede decir, si usted quiere asociar sexo con nivel de colesterol, ¿qué es lo que podría hacer? Descriptivamente, no, todavía no hemos entrado en inferencia estadística. Si quisiera describir nomás, si el nivel de colesterol se asocia o no a sexo, ¿qué haría? Pero se puede pedir una tabla de las dos variables. Una tabla de las dos variables, pero las tablas son para variables cualitativas. Y aquí tenemos una tabla, tenemos una variable cualitativa que es sexo, y una variable cuantitativa que es colesterol. Con la variable que generamos de los distintos niveles, ¿Ya? que hayamos generado unas variables que tenían más de 200. No, aquí yo quiero los niveles de colesterol. A los niveles. Sí. ¿Con TabStat? Esa es una opción, pero entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Mire, escúchenme bien. Vamos a asociar la variable sexo, que es cualitativa. ¿Cómo se describe una variable cualitativa? Con tab, ¿cierto? ¿Cierto? Con tab. Y vamos a asociar eso con niveles de colesterol. ¿Qué tipo de variable es colesterol? Es continua. Es continuo. ¿Cómo se describe eso? Con medidas de resumen. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es una tabla de medidas de resumen, ¿no? Es una tabla de medidas de resumen. Eso es lo que queremos hacer. ¿Por qué es tabla? Porque tenemos una variable que vamos a asociar que es sexo, que es cualitativa. ¿Y por qué es una tabla de medidas de resumen? Porque va a contener las medidas de resumen ¿de qué? ¿De qué variable? De la variable colesterol. Continua. Exactamente, ¿no? Eso es lo conceptual. Ahora, el stat es una forma de hacerlo, pero aquí vamos a ver cómo lo podemos hacer de manera bastante simple. Vean ustedes, para simplemente refrescar el concepto, dijimos que teníamos que hacer una tabla de medidas de resumen. Entonces vamos a hacer una tabla de qué variable? Sexo, pidiéndole medidas de resumen de qué variable? Del coles. ¿No? Ya entramos a los datos que estábamos trabajando durante todo el tiempo. Una vez que aplico esa instrucción, tab sexo sum coles, que es una tabla de medidas, es una tabla de medidas de resumen, o sea, me va a dar medidas de resumen de colesterol según sexo, ¿cierto? Medidas de resumen de colesterol según sexo. Me resulta esto, ¿no? Al aplicar ese comando, entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que el promedio de los niveles de colesterol en los hombres es de 195.29, con su desviación estándar y con su frecuencia, y que el promedio de los niveles de colesterol de las mujeres es de 194.4, con su respectiva desviación estándar y su frecuencia. Esto es una tabla de medidas de resumen. ¿Sí? Sí. ¿Está claro?
Clarísimo. Perfecto. Ahora, si queremos ahora, por ejemplo, medidas de resumen detalladas de colesterol según sexo, ¿no? Medidas de resumen detalladas de colesterol según sexo. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el comando para hacer análisis descriptivo univariado de variables cuantitativas? ¿Cómo hacíamos eso? Si quisiéramos, ¿no es cierto?, solamente medidas de resumen detalladas de colesterol. Olvidémonos de según sexo. ¿Tapstat? ¿Sí? Con el zoom detail o con el zoom solo, ¿no? Con el zoom, pero con detail. ¿Se acuerdan? Con detail. Mi details, sí, sí. Claro, con el detail nos daba medidas de resumen detalladas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Le vamos a decir entonces que nos diga by ese sexo, o sea, para cada categoría de la variable sexo, hágame las medidas de resumen de colesterol, pero entrégueme esas medidas de resumen detalladas. Significa lo que nosotros estamos tratando, lo que hacemos aquí es traducir el lenguaje humano al lenguaje del programa, pero es exactamente lo que queremos. ¿Qué queremos hacer? Medidas de resúmenes detalladas de colesterol según sexo. ¿Se fijan? Es casi humano, ¿no? Y una vez que aplicamos ese comando, entonces me entrega acá, podemos ver a la mano derecha, para sexo, cuáles son las distintas medidas de resumen detalladas, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres. ¿Se ve claro? Sí. Sí, pero no lo quites todavía, que estamos Ya. viendo. Ok. Sergio, una pregunta. Sí, claro. También hubiera podido poner, por ejemplo, tab, paréntesis, media, desviación estándar, por ejemplo, percentil 25, 50 y 75, en lugar de... Tú estás mirando la lámina que sigue. No, pero me recuerdo de la clase pasada. Entonces, para poder sacar eso y... Vamos solo a ver, poner, pero es que eso responde a distintas preguntas, porque fíjate, es medida de resumen detallada de colesterol según sexo. Eso es lo que nos entrega. Entonces, lo que tú quieres ahora es obtener diversas medidas de resumen de una variable cuantitativa para categorías de una variable cualitativa. ¿No? Esa era tu pregunta, ¿cierto? Cierto. Ya, ¿viste que preparamos bien la clase? ¿Cómo hacemos? Entonces, lo que hacemos es que vamos a pedir, entonces, medidas de resumen de colesterol según sexo, para repetir un poquito lo anterior. Y aquí entonces le digo yo, con el tabstat coles, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a pedir? Vamos a pedir medidas de colesterol según sexo, y estas son las estadísticas. El N, el estándar, el mínimo, el máximo y el coeficiente de variación. Entonces, una vez que le hago eso, me entrega para hombres y para mujeres, nuevamente, el N, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y el coeficiente. ¿Sí? Entonces vean ustedes que nos ofrecen distintas opciones, ¿no? Ahora, Sergio, una consulta. ¿Sí? En el ejemplo anterior pusiste by con una S. ¿Eso es correcto o...? Porque acá dice by solo, ¿no? By entre paréntesis sexo. En el Sí, otro es que lo explico. Este by S quiere decir by sort, que ordene sexo y lo haga de acuerdo a las categorías de sexo ordenadas. ¿Ya? Por eso la S aquí. Ah, ok, quería confirmarlo. Es la unión entre el by, sexo, y sort, sexo. ¿Ya? Para que lo entregue ordenado dependiendo de cómo haya estado codificado la variable sexo. Buena observación, buen ojo. Ok. ¿Ya?
Es un comando 2 en 1, by y sort. Bien, podemos agregar más cositas, por ejemplo, ya teníamos ese, pero acá tenemos este otro, que Fabián parece que nos estaba pidiendo los percentiles. Obviamente, si yo le digo tab stat coles, by sexo, y le indico cuáles son las estadísticas, aquí le puedo pedir N, promedio, desviación estándar, mínimo, percentil 25, percentil 50, percentil 75, máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me entrega, ¿no es cierto?, todas las medidas de resumen que nosotros le especifiquemos en esta opción de stat. Sergio, ¿cómo se interpreta el coeficiente de evaluación? ¿Cómo Buena se podría pregunta. leer acá? Sí, porque no entiendo el número. Ya, el 2266. coeficiente de variabilidad es el cociente entre la varianza, la desviación estándar y el promedio. El cociente entre desviación estándar y el promedio, ¿no? Y representa, digamos, qué porcentaje es la variabilidad en relación al promedio de la medición. ¿Ya? En este caso está diciendo que esa desviación estándar en el caso de los hombres representa un 22,7% en relación a lo que es el promedio. ¿Y clínicamente se podría interpretar como alto o bajo? Obviamente que mientras más alto, ¿qué dirías tú que mientras más alto que es? Hay mayor variación, ¿no? Hay mayor variabilidad. Una mayor claro. variación, sí. Claro, Okay. claro. ¿Por qué en el caso de la mujer da más decimales que en el caso de los hombres? Al final es 22.7 para mujer el coeficiente de variación. Es probable que el último del decimal que seguía ahí hubiera sido 0, ¿no? Creo yo, es probable, no lo sé. Es que, bueno, es un poquito como para entender lo que estaba diciendo el compañero ahorita, pero entonces sí, es el porcentaje. ¿Qué porcentaje del promedio representa la desviación estándar? ¿Qué porcentaje del promedio representa la variación estándar? La desviación estándar. Creo que si lo vemos no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Aquí las distribuciones están bastante razonables. Sí, correcto. Bastante razonable. Un coeficiente de variación mayor indica que la distribución es más aplanada. Un coeficiente de variabilidad más pequeño significa que la distribución es más puntuda. Mayor es que sea más del 50%. Sí, yo creo que un 50% ya es alto. Es más aplanada. Sí. Ok. Que viene siendo algo así como la kurtosis. Sí, de alguna forma viene siendo la kurtosis, sí, de alguna forma es un indicador. Ojo, que aquí en el STAT también uno puede medir la kurtosis, pues la puede colocar aquí, ¿no? Como medida. Ok. Porque aquí uno puede elegir cualquiera de las medidas descriptivas que ya conocemos, ¿no? Estas son las que yo elegí, ¿no es cierto? Ustedes pueden elegir las que estimen más adecuadas. Claro. Esto es opcional. No es que tiene que ser exactamente así las estadísticas que uno va a pedir para hacer esta tabla. Es lo habitual, son las más habituales. El coeficiente de variabilidad no es muy habitual. Lo pusimos porque a Luis Busto le gusta mucho el coeficiente de variabilidad. Nada más. Para darle el gusto a él. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a ver diversas medidas de resumen de varias variables cuantitativas para categorías de una variable cualitativa. Se va agrandando la tabla. ¿Alguien me podría decir, me dar un ejemplo de cómo pudiera ser esta tabla? Por ejemplo, dice diversas medidas de resumen de varias variables cuantitativas para categorías de una variable cualitativa. Pero ahí las acabamos de ver ahora, ¿no? No, porque esta era para una. Perdón, es para
perdón, solamente para 2. Pero ahora queremos varias variables. Perdón, aquí es una ¿qué cosa? Es una sola la variable cuantitativa, el coles. ¿Ya? Sí. Ahora queremos varias variables cuantitativas. Pudieran ser, por ejemplo, que yo quisiera las medidas de resumen de todas las variables de, por ejemplo, colesterol, el HDL, el LDL y los triglicéridos, ¿no? Lo puedo pedir de una vez. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, aquí está, ¿no es cierto? Medidas de resumen de colesterol, de HDL, de LDL, de los triglicéridos, según sexo, con todas estadísticas, y que me lo haga en esta tabla, me lo haga en un formato largo para que me entregue más información. ¿Se fijan? Entonces yo puedo poner aquí a continuación el stat varias variables continuas a la vez. El ideal es que la tabla que estas variables continuas estén relacionadas. Obviamente el colesterol, el HDL, el LDL y los triglicéridos están relacionados, ¿no es cierto? Las puedo ir agrupando. ¿Qué me resulta de eso? Esta tabla. ¿Se fijan? Entonces aquí tengo hombre, mujer, y en las columnas están las variables que le queríamos las medidas de resumen: colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, y para cada una, el N, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, percentil 25, percentil 50, percentil 75, el máximo, porque esas fueron las estadísticas que le pedimos, para hombres, para mujeres y para el total. Aquí no hay coeficiente de variación. Lo podrías haber agregado, por eso te digo, la lista de... Sí, es interesante. La lista de estadísticas o de medidas de resumen la decide el analista o el investigador, ¿no? ¿Tiene que ver algo que hayas colocado mínimo antes de, es decir, que hayas dejado el máximo hasta el final? Eso tiene que ver con los cuartiles, mínimo P5, P50, P75 max. ¿En ese orden tiene que ir siempre? No necesariamente, lo puse así porque a mí me gusta ir viendo desde el valor más pequeño hasta el valor más grande. Ok, está bien. Sí. Claro. Una pregunta. Sí. ¿Por qué es que se pone el long al final o para qué se pone? Mira, sin el long no me hubiera puesto aquí la identificación de esto que está aquí donde dice la columna de stats, el N, el min, el SD. Me hubiera aparecido, esta columna no me hubiera aparecido. Esta columna indica cuáles son las estadísticas, ¿ya? Ok, gracias. Sí. Te hace la tabla más chica, pero tú tendrías que estar recordando, digamos, de que el primero, según el comando, les estamos pidiendo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿cómo vamos a hacer representaciones gráficas para estas asociaciones? Ya sabemos cómo asociar variables cualitativas con cuantitativas, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con representaciones gráficas. ¿Alguna pregunta antes? Ninguna mano levantada. Sí, yo trato de ver cómo interpretar clínicamente los datos, ¿no? ¿Sí? Si podríamos ver la tabla anterior y ver, o sea, qué relación colesterol, triglicéridos. Ya, doctora, entreguen ustedes su informe clínico. ¿Ah? Estamos a la espera, díganos. Sí, ¿Qué observan? es lo que estoy viendo, pero estaba viendo, ¿no? Bueno, si nos vamos por el percentil 50, ¿ya? Podríamos decir que los niveles de colesterol son aceptables. Igual para HDL, el LDL está un poquito alto y los triglicéridos también un poquito alto. Ya.
Pero igual en la máxima creo que todos se reportan como que son datos elevados. Pero el dato Sí, el valor máximo, máximo, mire, lo de los correcto, triglis- así es, 464 casi dobla, un poco más del Sí. doble. Igual HDL, casi el doble, igual 4 veces el LDL. Y los triglicéridos igual, una cantidad sumamente alta, alta. casi 18 veces más, ¿no? Pero vea usted que el máximo en hombres es mayor que en mujeres, ¿ah? Sí, mucho más alto, ¿no? Sí. Principalmente con lo que es el HDL y el LDL. Sí. Bueno, y los triglicéridos en general. Creo que eso, bueno, si lo interpretamos así, podríamos decir de que los hombres tienen más factores de riesgo que las mujeres. Pero esos valores Bueno, máximos y los mínimos pueden ser outliers también. claro, estamos asumiendo, buena observación de decir, ¿qué estamos asumiendo en esta etapa cuando estamos haciendo este tipo de análisis? Bueno, estamos tratando de ver dónde se concentran los valores las medidas de resumen de datos de una población, de datos cuantitativos de una población. Y acá hay unos outliers que son o muy bajos o muy altos, pero más bien, como dijimos en la clase pasada, tendríamos que estar viendo siempre el percentil 50, la moda, la mediana, el promedio, para ver cuál nos es más útil para poder hacer un análisis y llegar a alguna inferencia de, bueno, qué es lo que está pasando con esta muestra de población, o si es representativa de la población, qué está pasando con esta población. Claro. Pero Ahora, deciré, pero cuando nosotros estamos en esta etapa, que es bien descriptiva todavía, el supuesto básico es que todo lo que vimos en la primera etapa del curso, que era, ¿no es cierto?, la evaluación de la calidad de los datos, ya está hecha. no, sí, O sea, sí. sí, entonces, Yo creo que entendemos que los datos están correctos porque se hizo la limpieza. Claro. Pero eso es importante recalcarlo porque de repente uno se olvida, digamos, de que tiene que pasar primero que nada por toda la etapa de limpieza de la base de datos, ¿no? Y que este valor alto, por ejemplo, de triglicéridos en hombre, el 1809, era un valor verdadero y no fue un error de tipeo, ¿no? Sí, en la clase pasada, Luis dijo algo que a mí me gustó, porque ya lo había olvidado de mis clases de estadística, pero es siempre importante ver cuál es la medida que más le conviene a uno para poder asumir dónde se está concentrando, es decir, si los valores promedio de la población son en rangos normales o anormales. Y él decía, no siempre es la mediana, puede ser la moda, la medida que más le dé a uno la pista de qué está pasando con esa población. Y dependiendo de cómo estaba la simetría de la curva para ver qué medida decidía utilizar uno, si la moda, la mediana, ver el percentil 50 y ver los extremos para ver qué está pasando con esa variable en esa población. Claro, exacto. Nosotros, digamos, como analistas deberíamos de reportar el máximo de información posible, de modo tal después que el lector también pueda tener su propia interpretación de los datos, como hizo el doctor recientemente, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que aún, si mira, estaba viendo ahorita que estaba hablando, deciré, aún viendo la media y viendo el percentil 50, podríamos decir que los datos de la población en realidad están altos. O sea, estoy tratando de hacer el ejercicio porque nosotros ahorita estamos recogiendo 400 muestras, justamente midiendo colesterol, HDL, LDL, y los triglicéridos estamos midiendo glicemia y estamos midiendo el nivel de anticuerpos postvacunales. Es un estudio de prevalencia porque queremos ver en realidad si amerita o no tener una tercera dosis en la población, principalmente que es de primera línea, los que trabajan en área COVID. Claro. Entonces, el laboratorio que nos regaló también nos regaló el perfil lipídico y yo estoy viendo
tratando de interpretar los datos, porque al final a mí me va a tocar analizarlos. Y en este caso, pues viendo el ejemplo acá, por donde lo miremos, pues en realidad los datos están altos. Sí, hay que ver cómo se concentran al centro y si de todas maneras siguen siendo altos, bueno, eso es cierto, hay un problema en la población, ¿no? Bueno, doctor, si necesita ayuda, recuerde que nosotros estamos disponibles totalmente para poder apoyar. Pues no lo dude que ahí voy a tirar. Por ahí voy a tirar el ancla. Gracias. Bueno, avanzamos entonces. Vamos a las representaciones gráficas ahora. Y bueno, recuerden que ¿cuáles eran las dos representaciones gráficas de las variables cuantitativas que utilizamos cuando hicimos análisis univariado? El histograma y la Para las cuantitativas y las barras para las cualitativas. Histograma y teníamos también gráficos de caja cajas. y bigotes. Gráfico de cajas. Gráfico de caja e histograma. Vamos a partir entonces con el histograma de una variable cuantitativa según categorías de una variable cualitativa. De alguna forma ya lo habíamos visto. En este caso vamos a presentar dos ejemplos. Primero, queremos un histograma de los niveles de colesterol según sexo, pero queremos un histograma con frecuencias y queremos un histograma con porcentajes. Entonces, esto se puede ir también por el menú de gráfico, ¿ya? Si usted va por el menú de gráfico y elige histograma, va a poder llegar, digamos, a hacer lo que yo estoy haciendo aquí con el comando, digamos. Entonces le coloco histogram de la variable colesterol, quiero frecuencia, le digo frequency, y según sexo. Aplico eso, y entonces me entrega, ¿no es cierto?, el histograma para hombres y mujeres, pero con frecuencia. ¿Cuál es la dificultad de hacer esta comparación por frecuencia aquí? Es mejor hacerlo por... Ahí no lo puedo estar comparando. Ahora, lo que pasa es que si en la muestra hubiera la misma cantidad de hombres que de mujeres, me permitiría hacer la comparación. Pero como sabemos de que hay más mujeres que hombres en la muestra, entonces el analizar hacer este histograma por frecuencia puede llevar a una interpretación errónea. Por eso entonces le vamos a pedir que haga el mismo histograma, pero con porcentaje. Claro. Y ahí sí, se fija, entonces ahí ya, este gráfico sí me permite la comparación. En la muestra de esta encuesta. Entonces sí. Así quedaría, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Se perdió Luis, ¿no hay un poco mano levantada? la explicación. ¿Ah? Se perdió un poco la explicación porque se perdió el audio. Sí. Sí, claro. Que la recomendación siempre es hacer, si queremos hacer comparación, en este caso, del nivel de colesterol, según sexo, es que sea el histograma con porcentaje, no por frecuencia, porque la muestra puede estar desbalanceada según sexo. Si la muestra estuviera absolutamente balanceada por según sexo, daría lo mismo hacerlo con frecuencia que con porcentaje. Pero para asegurarnos, siempre es preferible hacer el histograma con porcentaje. Ahora, también lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar ajuste de curvas. Vean ustedes. Quiero ver qué tan lejos, quiero ver si la distribución del colesterol, tanto en hombres como en mujeres, se alejan o no de una distribución normal. Entonces yo le agrego acá, al gráfico, al histograma, una curva de distribución normal. Y uno observa, digamos, claramente que aquí no hay grande alejamiento. Uno pudiera decir que la distribución es relativamente normal. Un poquito más en el caso de los hombres que en las mujeres. Aquí hay una cosa media rara aquí al final. Pero yo diría que si uno aplica después una prueba de normalidad, no debiera haber evidencia, digamos, de que esta distribución de los niveles de colesterol
sea distinta de una distribución normal, tanto en hombres como en mujeres. Y para ¿Cómo? verificar, perdón. No, que cómo hiciste para que te apareciera la línea, ¿qué comando le diste? Acá, mira. Ah, Normal. normal. Ok, perdón que no había visto. Le agregué aquí, a percent le agrego normal. Ok, gracias. ¿Ah? Sí, gracias. Y después le puedo agregar un kernel, una función kernel density que se llama, que es una distribución no paramétrica, que me permitiría a mí determinar realmente si me alejo o no de esta normalidad. Vean ustedes, en el caso de los hombres, la curva normal como el kernel son prácticamente la misma. O sea, uno diría aquí, gráficamente, visualmente, de que la distribución de los niveles de colesterol en esta muestra de hombres es normal. En cambio, en las mujeres hay una pequeña desviación aquí, ¿no es cierto? Hay una pequeña desviación de la normalidad, pero no creo que sea tan dramática. Vamos a ver más adelante cuando hagamos pruebas de normalidad cómo resolvemos eso, si eso que estamos observando finalmente va a ser estadísticamente significativo o no. ¿Mm? Recuerden que estamos solamente con análisis descriptivo, todavía no hemos entrado en el análisis inferencial. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? Vamos. Y el gráfico de caja, bueno, el gráfico de caja es más sencillo, el gráfico, el box plot, ¿no es cierto? En este caso de los colesterol sobre sexo, y aquí la ventaja que tiene este gráfico sobre el anterior, ¿cuál es? A ver. ¿Cuál es la ventaja que nos entrega este gráfico sobre el anterior? Que puedes ver los outliers. Los outliers. La mediana. Claro, no, la ventaja que tiene un poco lo que ya habíamos hablado anteriormente, me interesaría saber si hay valores outliers, ¿no? Y aquí claramente, tanto en hombres como en mujeres, observamos que hay valores outliers para los niveles de colesterol, ¿no? Que vean ustedes, incluso aquí hay unos que está cerca de los 500, aquí. Súper alto. ¿Ya? Pero repito, a esta altura uno asume de que los datos ya fueron debidamente validados, ¿no? Pero, es decir, uno no tiene que desconfiar solo porque hay outliers y pensar que la base está sucia, ¿no, Sergio? Sino que sencillamente hay outliers siempre. Sí, 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 pueden haber, por supuesto que sí. Ahora es importante después cuando estemos más en la etapa de modelos estadísticos, lo importante de los outliers es determinar si el outlier se constituye en un valor influyente para una regresión. Ya eso lo vamos a ver más adelante, porque un outlier pudiera existir y no influir en las regresiones, pero como también pudiera ser el caso que influyan las regresiones. Entonces, si influyen las regresiones, ahí hay que tomar decisiones, ¿ya? Ok, ok. Ahora, para asociar dos variables cualitativas es bien fácil, porque lo que queremos es asociar una hipertensión arterial con zona de residencia aquí. Va a ser una tabla de asociación, ¿ya? Porque las dos son cualitativas. Y en una tabla de asociación simplemente es un tab entre zona y HTA. Pero si yo le pido esta tabla entre zona y HTA, no me ayuda mucho, porque ¿cómo puedo determinar yo si realmente la hipertensión se asocia o no con el lugar de residencia de las personas? La pregunta que les hago yo a ustedes, digamos, ¿qué indicador utilizar para representar esta asociación? A ver, pensemos un minuto, ¿qué indicadores usar para representar esta asociación entre hipertensión arterial y nivel de colesterol? Perdón, y zona de residencia. Hipertensión arterial y zona de residencia. ¿Sí cuadrado? Pero tendría que ser el No, valor. pero estamos haciendo descriptivo, no estamos haciendo inferencia estadística. Estoy porcentaje. haciendo un indicador. Porcentaje. Proporción. Todavía no. La proporción Eso, ¿proporción de qué? de lo que representa de los hipertensos en cada área.
Acá están las preguntas, mira, que lo que yo quisiera saber. Prevalencia de hipertensión arterial según zona de residencia, que es lo que estabas diciendo tú recientemente. O quiero la proporción de sujetos que viven en zonas urbanas o rurales según hipertensión. O quiero la proporción de sujetos según zona de residencia y presencia de hipertensión. ¿Cuál de las tres? La tercera. La tercera. Vamos a ir una por una, vamos a ir interpretando, ¿ya? Vamos a ir interpretando. Si yo quiero, por ejemplo, responder a la primera pregunta, ¿cuál es la prevalencia de la hipertensión arterial según zona de residencia? En la tabla que estamos mostrando aquí, ¿qué tipo de porcentaje debiera calcular? ¿Por fila, por columna o de la celda? Cuando digo porcentaje por fila, estoy diciendo de que de los 4.594, ¿qué proporción de ellos son hipertensos? Digo, de los 802 rurales, ¿qué proporción son hipertensos? Y eso sería porcentaje por fila. Si hago porcentaje por columna, estaría viendo de los no hipertensos, ¿qué porcentaje son rurales? Y de los hipertensos, ¿qué porcentaje son rurales? ¿Se fija? Sí. Entonces, aquí tenemos que decidir qué indicador usar, qué porcentaje, qué tipo de porcentaje, fila, columna o celda. Vean ustedes que si usáramos por fila. Columna, la Fila. Columna. en la primera prevalencia debería ser la columna, creo. si lo hacemos de columna, vean ustedes, si lo hacemos de Primera por columna, fila. La primera si lo hacemos de columna, estaríamos diciendo de los 3.299 no hipertensos, ¿qué proporción son rurales? Que me serviría muchísimo. ¿Ya? Sería por- De los por 2.097 hipertensos, ¿qué proporción Bueno. son rurales? Pero si lo hago por fila, estoy diciendo de los 4.594 urbanos, ¿qué proporción son hipertensos? Sí. Y de los 802 rurales, ¿qué proporción son hipertensos? Entonces, fila o columna. No, sí, es Fila. es Fila. Y se puede sacar una razón de prevalencia. Claro, pero eso es para medida de asociación. Ahora estamos describiéndolo, ¿ya? Entonces, acá estamos, veamos. Cuando hacemos, voy a partir por la última, cuando hacemos sobre la celda, vean ustedes que me está calculando, ¿a dónde está el 100%? Aquí. El 100% está en el total. ¿Qué me está diciendo esto? Que de los 5.396 encuestados, el 52,9% eran urbanos no hipertensos. Me está diciendo de que el 32,2% eran urbanos hipertensos. Me está diciendo que el 8,2% eran rurales no hipertensos y finalmente que el 6,6% eran rurales hipertensos. Eso se hace cuando se calcula porcentaje sobre la celda. Vean ustedes aquí arriba en la opción, después del tab, es celda. ¿Ya? Por eso digo, depende de lo que uno quiera mostrar. Si hacemos porcentaje en la segunda parte, porcentaje sobre la columna, ¿dónde tenemos los 100%? Los 100% los tenemos en los no hipertensos y en los hipertensos, ¿no? Y los porcentajes serían en lugar de residencia. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo aquí? De los no hipertensos, un 13,5% residen en zonas rurales. En cambio, en los hipertensos, el 17% reside en zonas rurales. Eso sería porcentaje columna. Y finalmente, porcentaje fila, row, aquí, row, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que sería lo más indicado, en mi opinión? Es que de los 4.594 urbanos, hay un 37,9% de hipertensos. En cambio, de los 802 rurales, hay un 44,6% de hipertensos. Un poco más hipertensión en zonas urbanas, en zonas rurales que en zonas urbanas. Creo que con fines de salud pública, el último, el de fila. Claro, el último, se ¿cierto? El interpretaría. último. Claro, ¿por qué eso? Porque vean ustedes que conceptualmente nosotros, ¿cuál es nuestro foco?
el evento de salud. Y nosotros vamos a querer siempre asociar eventos de salud a determinadas condiciones. En este caso, ¿cuál es la condición? La condición de residencia, ¿no? Entonces, siempre nuestra variable de resultado va a ser el evento de salud, ¿ya? Y desde esa perspectiva, si nosotros hacemos un tab de zona HTA, el porcentaje tendrá que ser por la fila porque queremos que para cada zona calcule la proporción de hipertensos. Ojo, que si yo doy vuelta a esto y coloco HTA primero y zona después, se me da vuelta la cosa. El orden también es importante, ¿ya? El orden de las variables, ¿no? La recomendación siempre es colocar el evento de salud como variable. ¿Qué significa el NOKI? Es que porque si no lo hubiera puesto esto, me hubiera colocado un indicador de que el primer número es frecuencia, que el segundo número es porcentaje, ¿ya? Si lo hubiera borrado eso. Para checar la tabla. Ajá. Sí. Sergio, ¿cómo estás, Pamela? Bravo. Hola, Pamela. Una pregunta. ¿Sí me escuchas? Una pregunta, Sergio. Entonces, ¿el criterio para utilizar fila o columna siempre va a ser el evento de salud desagregado por la variable que estamos haciendo la asociación, correcto? Porque en este caso, la zona de residencia la teníamos hacia lo horizontal. Y por eso es que estábamos tomando los totales. Pero si yo hubiera tenido acá sexo en lugar de urbano rural o nivel educativo alto y medio, digamos que ese va a ser mi criterio para poder escoger la opción de cálculo por fila y no por columna. ¿Es correcto? Correcto, Pamela, sí. Listo, muchas gracias. Si esto hubiera sido nivel educacional, habría sido tab, NEDU, creo que se llamaba la variable, NEDU, HTA, fila. Entonces no hubiera dado hipertensión según los distintos niveles educacionales. Que me parece mucho que es la tarea que van a tener que hacer ustedes para la próxima semana. A ver. Bueno, finalmente aquí tengo en esta presentación el archivo DU de la sesión, ¿ya? Para que ustedes lo tengan y lo puedan utilizar. La asociación entre las variables cuantitativas, aquí está todo exactamente para que ustedes puedan después reproducir con la base de datos que ustedes tienen lo que hemos hecho en la clase del día de hoy, ¿ya? Están los boxplots, y están las asociaciones, y está todo. No sé si hay preguntas. ¿Comentarios? ¿No? No, una pregunta. Como la disposición siempre es, bueno, cuando uno hace niveles de asociación, siempre coloca uno el valor, digamos, digamos, en las filas, el factor, digamos, como de riesgo que yo quiero. Perdón que me esté anticipando a eso, pero solo para entender si esa disposición aplica también para los aspectos de orden más descriptivo. Y el efecto, digamos, uno lo coloca en la columna. ¿Esa lógica también para la descripción? Esa es la lógica. De la descriptiva? Esa es exactamente la lógica. La lógica es tanto para la descriptiva como para inferenciar la misma. Siempre vamos a estar asociando un evento de salud con un factor de exposición. Yeah. Y el factor de exposición, digamos, es el que va a estar representado en las filas, y el evento de salud va a estar representado en las columnas, digamos. Es lo que se recomienda. Tú lo puedes hacer al revés. Lo que pasa es que después se puede, porque todo se puede. El asunto es que después tiene que tener cuidado con la interpretación, ¿no? Correcto, gracias. Claro. Bueno, acá está en el portal, ya está las dos presentaciones trabajando con campo fecha, el análisis descriptivo de asociación entre las dos variables y la tarea. Es muy sencilla la tarea, no se sientan ofendidos, ¿ah? Entonces dice, para esta semana se solicita realizar el análisis estadístico que dé respuesta a lo que se indica a continuación. 1. Asociar niveles de triglicéridos con zona de residencia. 2. Asociar edad con dislipidemia. 3. Asociar presiones arteriales
sistólica y diastólica con nivel educacional. Y 4, asociar dislipidemia con nivel educacional. ¿No? Para cada pregunta, especificar las medidas de resumen utilizadas, justificar la herramienta estadística utilizada e interpretar los resultados. Sandra tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Hola, sí, una pregunta más de la primera parte. Cuando doy los comandos para asociar dos variables, ¿es distinto que ponga primero la cuantitativa y después la cualitativa o van en un orden determinado? No sé si se entiende.